Hola, buenas noches para todos. En este video vamos a tratar la introducción al derecho bancario establecido en la Cátedra de Derecho Bancario del Dr. Nuestro Humberto Martínez. Para iniciar, tenemos una noción que se entiende por derecho bancario. Entonces, en conclusión, el autor, después de revisar diferentes doctrinas y analizando en qué consiste, lo define como un conjunto de principios y normas que gobiernan la formación, funcionamiento, actividad y liquidación ordenada de las instituciones que tienen por objeto la captación, el manejo, el aprovechamiento y la inversión de fondos provenientes del ahorro del público, así como de las instituciones auxiliares de crédito. Esto crea una generalidad sobre el derecho bancario que permite que se aborden diferentes ámbitos del derecho. ¿Y a qué me refiero con los ámbitos? Pasa el autor a definir que en el ámbito del derecho bancario se presentan dos. El ámbito subjetivo, en el cual consiste que tiene la relación con el régimen del sujeto, y el ámbito objetivo, que ya son directamente las actividades que se desarrollan en función de este. Por tanto, iniciando con el derecho bancario desde el ámbito subjetivo, se ocupa de determinar el nacimiento a la vida jurídica de los establecimientos bancarios o financieros, su reconocimiento por parte del Estado y qué habilidades o qué actividades va a desarrollar en función de este. Por tanto, solo se puede desarrollar estas actividades con la autorización previa del Estado que brinde para para estas mismas. ¿Qué sucede? En el ámbito subjetivo empieza a definir que las instituciones financieras no son una generalidad. Debe establecerse qué comprende realmente esas instituciones financieras. Por tanto, empieza que las instituciones bancarias o financieras son las que están destinadas y que tienen esa autorización para la captación, el manejo y el aprovechamiento de esos fondos provenientes del público y la prestación de servicios complementarios a la actividad financiera y al crédito, que se entiende como actividad financiera. Esta parte se encarga de definirla la Corte Constitucional por medio de diferentes sentencias y las tienen como actividades bancarias, actividades bursátiles, actividades aseguradoras, fiduciarias, de intermediación en recursos financieros, actividades crediticias e incluso las actividades de los almacenes generales de depósito. Ahora, ¿qué instituciones se consideran bancarias? Empieza con los establecimientos de comercio, que son aquellos que captan depósitos del público y realizan diferentes actividades de crédito, como son los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento, e incluso las cooperativas financieras, que a partir de 1998 fueron clasificadas como establecimientos de crédito. También se encuentran dentro de esta clasificación general las entidades de servicios financieros o auxiliares de crédito, que son aquellas que contribuyen al financiamiento de la economía o prestan servicios conexos a la actividad de los establecimientos de crédito, que vienen siendo las sociedades fiduciarias, sociedades de administración de fondos de pensiones y cesantías, los almacenes generales de depósito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Estas con relación a toda la materia de globalización que se ha dado, que permiten que sea más fácil el acceso de la ciudadanía, de las personas de la población civil, a estas actividades bancarias. También se encuentran dentro de los inversionistas institucionales, quienes son aquellos que administran el ahorro de la comunidad por medio de diferentes títulos para invertirlos en otros portafolios constituidos en valores de renta fija o en valores de renta variable. En estos se encuentran las compañías de seguros, sociedades de capitalización, administradores de fondos de inversión y los fondos mutuos de inversión. Finalmente, también hace la aclaración el autor que los servicios de pago servicios postales de pago no son instituciones financieras. Y entra a explicar que ellos se remontan a hacer una actividad de traslado, trasladan esos fondos en razón como de un contrato de mandato. No están directamente desarrollando esas actividades financieras o esas actividades bancarias. Ellos no se encargan de invertirlo. Si bien por contrato puede que lo establezcan en esas actividades de giro, de depósito, de sacarlo de una entidad financiera y depositarla en otra, a pedido de la persona que está haciendo el giro o ese depósito, ellos no se encargan de regularlo y no se encargan de esa captación de dinero, solo están cumpliendo con esa función de transportar esos fondos. Ahora, respecto del ámbito objetivo, como lo veníamos mencionando,
tiene que ver con lo que la doctrina considera derecho contractual bancario, es decir, toda esa regulación de las distintas modalidades de los negocios jurídicos que se puedan encontrar en el proceso de intermediación financiera. Entonces, viene a clasificarlos tradicionalmente como operaciones activas, pasivas o neutras, donde las instituciones bancarias asumen la posición de acreedores, deudores o gestor de servicios respecto de las operaciones que vayan a destinarse. Ahora, dentro del derecho bancario tiene una dualidad en su naturaleza y viene a explicarlo el autor en la diferencia entre el derecho bancario y el derecho privado y el derecho bancario y el derecho público. Iniciando por el privado, inicialmente es donde se le ha categorizado con mayor soltura, ya que se consideran que los negocios bancarios hacen parte del derecho mercantil, ya que se encuentra clasificado en el Código de Comercio. Es donde se encuentran por parte del legislador los actos y operaciones de los bancos y las demás instituciones bancarias. También, pues como les mencionaba, en los códigos de comercio se define y regula la mayoría de los contratos bancarios, contratos de depósito, contratos de crédito, entre otros. Por parte del derecho público, establece que el acto habilitante para esa actividad, ya sabemos que para ser parte, para que se cumpla ese ámbito subjetivo, se debe contar con autorización del Estado. Esas normatividades, esas regulaciones vienen por parte del derecho público. Las normas sobre la organización, la capacidad, limitaciones, régimen de liquidación son ejemplos de cómo se regula o cómo se incluye el derecho bancario por parte del derecho público. Ahora, ya que se presenta esta dualidad en el derecho bancario, se ha dado un principio, el nova principium divisinis, ya que establece que no se pueden cuadrar nítidamente ni dentro del derecho privado ni dentro del derecho público. El Estado ha penetrado en la esfera de las relaciones privadas al establecer cómo se desarrolla esas interacciones entre las instituciones bancarias y los clientes, y el derecho privado, a su vez, se encuentra regulando residual o subsidiariamente diferentes aspectos de los establecimientos de crédito. Ahora, por parte de las relaciones del derecho bancario con otras ramas del derecho, a mayor especificidad, entra a mirarlo en derecho constitucional, estableciendo que hay una clara jerarquización de normas. En el derecho constitucional se establece, por supuesto, que la Constitución es la ley de leyes y por tanto todo se debe adaptar a lo que en ella se establece. Establece el derecho administrativo, ya que hay principios y normas que las autoridades deben expedir. En materia de intervención en mercados bancarios, se realiza siempre por actos administrativos y la vía gubernativa que tienen las instituciones bancarias para ejercer su derecho de contradicción sobre actos administrativos de carácter particular. Igualmente se encuentra en el derecho administrativo. Por parte del derecho penal, que es otra rama que se encuentra vinculada, esta se remite a reprimir y sancionar conductas que afectan los bienes jurídicos. Si bien a mayor generalidad estaba establecido en las instituciones bancarias como sujetos pasivos, se ha debido desarrollar con el paso del tiempo una norma especial que efectivamente proteja sus bienes jurídicos tutelables. Y es que dentro de esa normativa se vienen encontrando los tipos penales como el ejercicio de la actividad financiera sin la autorización del Estado, la violación de los límites de crédito en favor de accionistas o administradores, la manipulación de mercado de valores, la presentación de informes falsos a las autoridades, la violación de la reserva bancaria o la omisión de control por lavado de activos. Y como sabemos, es algo muy importante y deber de las autoridades poder determinarlo y asegurarse de que no se está colocando en peligro ese bien jurídico tutelable. Ahora vuelve y retoma nuevamente con el derecho comercial, pues sabemos que la relación es muy estrecha, la ley comercial gobierna todos los contratos bancarios y en algunos aspectos incluso los sujetos de del derecho bancario. Por parte del derecho civil, el derecho civil viene haciendo el género y es el derecho común de las obligaciones, así que cuando no hay una regulación especial en un aspecto de la actividad empresarial de la actividad bancaria, las reglas de derecho civil toman fuerza vinculante y vienen a suplir y vienen a dar esa orientación que se requiere en el derecho bancario. Por último, establece el autor el derecho económico, y esta parte viene siendo también una especie, ya que se establece que el derecho bancario es una subdivisión del derecho económico. Esta es una disciplina que se encarga de regular la intervención estatal en el sector financiero
y por tanto se habla de esa especialidad del derecho económico. Este derecho económico incluso puede considerar derecho tributario, derecho bancario, derecho monetario, lo que viene agrupando una gran cantidad de regulaciones de normas que se pueden ver estrechamente relacionadas. Finalmente, para terminar con este primer capítulo de la introducción al derecho bancario, vas a establecer unas características propias de este. Es en primer lugar la mutabilidad. Las reglas deben acomodarse rápidamente a la realidad que constituye su objeto. El derecho bancario no puede ser un derecho que se diga es estático. Está constantemente en movimiento, tiene diversas adaptaciones al mercado y por tanto la moneda, el ahorro, el crédito de las instituciones que se encuentran en ellos y el mercado financiero deben poder adaptarse y la normativa de poder llevar el ritmo en que se van desarrollando sus relaciones para poder suplirlas, para poder adecuarlas correctamente en el ordenamiento jurídico. Como segunda característica, presenta el carácter profesional. Y es que para que un derecho se califique como profesional, el ordenamiento jurídico debe establecer unos derechos a quienes ejercen esa profesión, a quienes ejercen esa actividad. Y al mismo tiempo, no es solo ese reconocimiento de derechos, sino también de las obligaciones para proteger los intereses que se desarrollan en medio de esas actividades, que claramente se presentan en el derecho bancario, ya que como establecimos inicialmente, las instituciones deben contar con esa autorización para ejercer la actividad debidamente. En tercera medida, tenemos la naturaleza retributiva, y es que en el derecho bancario se exigen ciertas conductas mínimas por las cuales se pueden establecer méritos o sanciones, que en eso consiste la naturaleza retributiva. Por tanto, si una institución financiera omite esas conductas mínimas, tendrá sanciones de diversa índole y en caso de que se excedan en el cumplimiento de esos básicos requeridos, se contemplan diferentes estímulos o premios a estas instituciones. En cuarto lugar, tenemos la internalización. Se dice que los mercados bancarios son globales, estamos en una época de globalización, y a través de diferentes instrumentos y operaciones que comprometen a nacionales, autoridades e instituciones de diferentes estados, se ha podido desarrollar estas actividades bancarias. La naturaleza de las operaciones bancarias y el proceso que se ha dado entre los diferentes estados determinan cómo las técnicas y los instrumentos realmente presentan esa internalización, cómo realmente si una persona está en diferentes estados, cómo se llevan a cabo esas actividades, cómo se regulan, cómo se ven reflejados dentro de, cómo se adquieren esas obligaciones, derechos que tienen las diferentes, no solo las personas de la sociedad civil, sino también las instituciones bancarias y las autoridades que estarán a cargo de regularlos. Por último, presenta el autor la característica de autonomía, esto más en sentido de definirlo como una rama del derecho, como reconocimiento de una disciplina jurídica autónoma, y es que por parte de la doctrina se establece que para que una rama del derecho esté determinada como autónoma, debe contar con tres rasgos. Y es en primer lugar la autonomía legislativa, que no puede existir una rama del derecho sin que posea un estatuto orgánico fundamental. En el derecho bancario está el estatuto orgánico para las instituciones financieras para el desarrollo de la actividad bancaria, por tanto cumple con ese requisito. Está en segunda medida la autonomía científica, es decir, que existan principios y características propios y excepcionales que los diferencien de otras ciencias jurídicas, que no vaya a haber esa confusión entre diferentes campos de la ciencia jurídica. Y en tercer lugar, la autonomía didáctica, por cuanto ese conocimiento y estudio en materia de que se dé a conocer, de que se estudie realmente y se adentre en ese espacio del derecho, en esa rama del derecho que se pretende como autónoma, tengan esa sistematización de los principios y los desarrollos que se presenten. Con esto tendríamos concluyendo ese primer capítulo sobre la introducción al derecho bancario. Muchas gracias por su atención.